No soy ni un pensador ni un moralista, sino sencillamente un hombre de letras que refleja en sus escritos su propia confusión y el respetado sistema de confusiones que llamamos filosofía de literatura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ficciones del gran escritor Jorge Luis Borges. Bueno, Ficciones está constituida y dividida en dos partes. Eh, en el jardín de los senderos que se bifurcan, fue publicada en 1941, en la cual no vamos a centrar, pero cabe mencionar que en 1944 fue también publicada Artificios, que está constituida dentro de la obra ficción. De ello, Ficciones es una obra muy peculiar por el sentido, por la complejidad de su contexto y las historias, los cuentos que están aquí involucrados están constituidos por varios cuentos. Entre ellos son Teclo Ucbar Orbis Tertius, Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería de Babilonia, Examen de la obra de Herbert White, La biblioteca de Babel, El jardín de senderos que se bifurca. Esos cuentos están relacionados en sí en el aspecto de que son irreales, por decirlo así. Incluso Borges mencionaba que en la primera parte, en el primer cuento de Ukbar, que es un país imaginario, es un país indocumentado. Justamente eso mencionaba, que es un país indocumentado. Ya. Bueno, para tratar un poco sobre Borges, se mencionaba mucho que ese escritor incorpora datos, incorpora y trata de imponer en su obra el uso de la metáfora. Usa mucho la metáfora, incluso dentro de sus temas ahí es el tiempo, el infinito y la metafísica. Incluso que es una obra muy filosófica, que se tiene que tratar de leer muy minuciosamente por su misma complejidad, porque puede que se lleguen a perder en unos momentos por los diversos temas que incluyen en este libro. Además de eso, para poder entender esta historia, bueno, este libro, estos cuentos, es que aquí mencionan a un personaje principal en la parte del primer cuento de los 4 países que son indocumentados, que es Upar, Taylor, donde nos mencionan aquí sobre Bio Cáceres. Acá, Bio Cáceres es un viejo amigo de Jorge Luis Borges, que lo conoció en 1930. Justamente fue su amigo del alma, y justamente también fue su compañero para esas historias irrealistas que él, transcribió durante su época, de la época del siglo XX. En 1930, esta historia basada en la metafísica, teología y el hombre universal. Justamente ahí aparece en el primer capítulo, que ya se va a ir describiendo de lo que trata cada cuento del primer relato. Luego también se sabe que Borges se centraba mucho en la vida intelectual, en todo lo que era la fantasía y la convicción del pensamiento. Inclusamente también menciona mucho, es muy simbólico en el momento de describir sus historias dentro de este libro, que es muy corto, por decirlo, pero muy enriquecedor en todos los aspectos. Los relatos de Borges giran en torno de una vida artificial, irreal, por lo mismo que menciona muchos puntos, países, libros, artículos que no son ciertos, pero es parte donde le da esa textura, ese estilo tan distinto, y lo que a él lo caracterizaba, pues, en sus obras. Además de ello, también se sabe que aquí, en la primera parte de la historia,
bueno, acá hace alusión al iniciar Teglot Ubar Urbis y Tertus, hace alusión a los espejos en la enciclopedia. Dice que él ahí como empieza a describir este personaje principal, el personaje en primera persona, que él es el que está narrando, está contando todo ese acontecimiento sobre Ubar, sobre ese país indocumentado. Empieza a describir de una manera muy distinta, pues dice: debo la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Upar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor de una quinta de Calle Gaona. Justamente acá mencionaban que habían descubierto aquel día, cuando estaban conversando, cenando, que los espejos tenían algo distinto, algo, o sea, como un mensaje, algo monstruoso. ¿Por qué dirán? No, dice ahí, esto había sucedido hace 5 años, y es donde mencionan a Bioy Cáceres, justamente que había cenado con él. Había cenado conmigo esa noche y no demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador emitirá de figurar los hechos y corriera de diversas contradicciones. Ahí decía que justamente descubrieron algo distinto. En la noche descubrimos algo inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Vieca se recordó que uno de los heresiarcas de Uber había declarado que los espejos y la cópulas son abominables. Justamente mencionaban también que él hizo la comparación sobre la maternidad. Mencionaba que tanto la maternidad como como los espejos son abominables debido a que se multiplican y se divulgan. Además de ello, también menciona mucho sobre una enciclopedia, que supuestamente ahí es donde se encontraba todo sobre Uber, pero prácticamente cuando ellos se fueron a la Biblioteca Nacional no encontraron nada. Incluso, o sea, fue como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque buscaron en Atlas, en artículos, diversos libros, y en ninguno había nada. Justamente encontraron uno, pero habían otros, o sea, habían no las mismas palabras, o sea, no comenzaban con Uber, sino con Akbar, en otros sentidos. Justamente esa noche ahí eran como un recuerdo. Esa noche habían visitado la Biblioteca Nacional y justamente al día siguiente también se le habían dado como tarea a Carlos Mastronardi, a quien, bueno, él se había referido a ese asunto sobre lo que él quería, bueno, buscar. Advirtió en una librería de Corrientes los negros, dorados y lomos. Naturalmente nos dio con el menor inicio de Uber. A pesar de todo lo que ellos estaban buscando, no lo encontraron. Luego de ello, menciona mucho a su padre, sobre que había tenido una relación estrecha con un amigo, con él. Dice: me puse a ojearlo. Dice: muerto, menguante, algún recuerdo limitado y menguante de Herbert H. Muerto, no es siquiera el fantasma, ya no era entonces. Mi padre había estrechado con él. El verbo es excesivo, dice, porque una de las misas inglesas que empieza por excluir la confidencia y que muy pronto emiten el diálogo. Luego de ello, empiezan a describir que él comenzó a ver un libro, a ojearlo. Dice: me puse a ojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiría, porque esa no es la historia de mis emociones, sino la de Hugo y Taylor y Harry Tercio. Luego justamente mencionan sobre quiénes inventaron Taylor. El plural es inevitable porque la hipótesis es de un solo inventor. Justamente tampoco había nada de ello. Eran países indocumentados, por lo que trataban de descubrir cuál había sido su fin, ¿no? Luego decía, hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie cree en la realidad de los sustantivos hace paradójicamente que sea interminable su número. La percepción de una humareda, el horizonte y después del campo incendiado, después del cigarro. Justamente acá mencionaba la vinculación de Taylor, que todo era mental y irreducible, y también que era prácticamente Uber y Taylor eran una región, pero prácticamente no había algo que lo compruebe. Acá decía, dice: los metafísicos de Taylor no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica
es una rama de la literatura fantástica. Justamente ahí hablaban sobre varias escuelas, sobre Tylott, Locke. Al llegar razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Luego otra escuela mencionaba sobre el tiempo, que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular. Otra hacía mención sobre la historia en el sentido del universo, y que ya en nuestras vidas, el tener detalle de nuestra vida es la escritura que produce un Dios. También otra mencionaba que mientras dormimos nosotros aquí, estamos despiertos en otro lado, y que cada hombre es prácticamente dos hombres. Luego hacen varias conjunciones sobre ello, y luego centrándonos ya en el otro cuento dentro de ficciones, acá nos mencionan sobre Pierre Menard, autor del Quijote. Acá nos hablaban, que Pierre Menard quería transcribir las mismas palabras de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pero prácticamente con otro estilo, porque daba alusión, porque dice que era una obra visible, y en la cual daba a entender que cada época iba a hacerlo interpretar de otra manera, de una manera más distinta. Dice, la obra visible que ha dejado esta novelista es de fácil y breve enumeración. Empieza primero a describir, a hacer una enumeración de varias listas sobre lo que iba a consistir. Eran como ejecutorias. Dice, he hecho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinada con áspero su archivo particular, ha verificado su pieza. Prácticamente acá Borges daba a entender una interpretación de esta obra. Más que todo que conocer al lector era la interpretación, por lo que trata de describir, porque inclusivamente acá dice, no quería componer otro Quijote. Él justamente decía que él no quería componer otro Quijote, sino el Quijote. Inútil agregar que no encanto nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, y con las de Miguel de Cervantes. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor, y con ello he resultado perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. El Quijote es un libro contingente, el Quijote es innecesario, mencionaba Menard. También se menciona que es una conjunción moral, y otro físico porque le traía la memoria a Shakespeare, y también y por lo que se logró discutir en una tarde. Dentro de ello también se observa hubieron varios obstáculos entre los fragmentos de Miguel de Cervantes dentro de esta obra del Quijote. Mencionaban, ¿no? Ese es de un modo burdo, opone las ficciones caballerescas, debido porque era diferente su libro, y lo que no quería plagiarlo, por decirlo así, porque es lo que trata de explicar Borges en este capítulo, porque dice que mencionaba que ese libro de Menard no mencionaba ese estilo caballeresco que lo caracteriza a Cervantes. En cambio, era muy diferente. Decía que Quijote de Menard es más útil que el de Cervantes. De un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provincial de su país. Menard elige como la realidad provincial de su país, la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Desdén condenado a Salambón completamente. Justamente también describe sobre que el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el de Menard era un poco más ambiguo. Pero el segundo es casi infinitamente más rico.
O sea, daban a entender que era más rico, Borges da a entender que es más rico el de Menar, pero era ese segundo, justamente ahí mencioné, ese segundo es más ambiguo y bueno, y dirán sus escritores para la ambigüedad. Y ahí menciona como da contradicción que la ambigüedad es riqueza, y eso era el libro de Menar, era una riqueza y que lo diferenciaba a ese libro de caballería de Quijote de la Mancha del gran Miguel de Cervantes. Aunque prácticamente yo digo que tenía la misma relación, porque justamente hacen una comparación de los dos libros, uno de, que es Cervantes y el otro era letra por letra igual, copiada. Pero bueno, justamente ahí mencionaba que todo hombre debería debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que el porvenir lo será. Dice, todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que el porvenir lo será. Dice. Acá menciona también su técnica que utiliza Menard, que era la técnica de anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Y esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Luego ya nos da acá las ruinas circulares, nos menciona, acá en esta parte es más diferente en el sentido de que, bueno, nos está mencionando prácticamente, ya, aquí en las ruinas circulares nos trata, primero era como un poco confuso para mí, porque no entendí exactamente cuál era su intención de Borges al escribir las ruinas circulares, pero luego ya como que le entendí un poco en el sentido de que nos menciona ahí los sueños, prácticamente, los sueños, el tiempo y sobre todo la alusión de la creación del hombre, pero o sea, prácticamente así da a entender, porque era como que alguien soñaba, un hombre soñaba y describía su sueño, y es el que soñaba, entre los que estaban conformando su sueño, era prácticamente lo que contaba su historia, porque justamente aquí nos menciona, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. El hombre taciturno venía del sur. Justamente el forastero se entendió al pedestal, sabía que el templo era el lugar que requería su invisible propósito. Él sintió frío y miedo esa noche, pero justamente cuando él se puso a descansar, porque justamente ahí menciona mucho sobre el fuego, el propósito que lo guiaba no era imposible. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad, minucioso, y imponerlo a la realidad. Era que claramente es algo irreal, pero que si tú lo lees al momento, quizás no lo puedes entender hasta que luego lo tratas de interpretar de una forma que se puede entender que es el proceso de la creación, y prácticamente porque ahí justamente menciona a su hijo, todo ese proceso, porque dice, al principio, menciona que al principio los sueños son caóticos, porque él trataba de soñar algo y no lo lograba, porque si a poco después fue de naturaleza dialéctica, dice. Toda esa noche y todo el día lo intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él, porque él trataba de dormir y no podía. Justamente luego ya, en la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Luego, abandonó todo promeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía, justamente en ese corazón que latía. Ahí fue todo, por eso dice la creación, yo digo que es la creación, porque comienza de a pocos, desde el corazón, y luego ya va desarrollándose todo. Mira. Dice, lo soñó activo, caluroso y secreto. Durante 14 lúcidas noches, cada noche lo perseguía con mayor vividencia. No lo tocaba, obviamente no tocaba el corazón. Y se limitaba a atestiguarlo o a observarlo. Lo perseguía, lo vivía desde muchas distancias o muchos ángulos. Dice, luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Llegó al esqueleto y a los párpados, luego al pelo, y luego soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero a ese no se incorporaba. El hombre lo soñaba dormido. O sea, él soñaba con un hombre dormido y ese hombre dormido soñaba con otro. Algo así era. Ese crepúsculo soñó con la estatua. Su nombre terrenal era Fuego. Lo pensará un hombre de carne y hueso.
el soñado se despertó. Luego de ello, en general, sus días eran prácticamente felices en el aspecto que lo daban a entender así. El hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Dice. Luego daba a entender, ¿no? El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Ahí donde decía, en otras ruinas circulares, agua abajo, de noche no soñaba. Le infundió el olvido total de sus sueños de aprendizaje. Temió que su hijo meditara en este privilegio normal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. Pensaba extraño por extraño y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. Luego ya nos habla sobre la lotería, y eso es parte de que van a ir descubriendo en el proceso de la lectura. Luego nos menciona sobre la lotería de Babilonia, sobre que aquí ya nos mencionan de una forma más distinta sobre la virtud, la virtud moral, y también nos menciona sobre lo moralista. Acá nos menciona más sobre lo moral. En todos los aspectos nos menciona sobre lo moral, nos menciona así, dice. Voy a ver un poco de esto. He conocido lo que ignoran los griegos, que era la incertidumbre. Daba a entender ahí que, bueno, era una cámara de bronce y un pañuelo en la cual se estaba describiendo silencioso el pánico. También nos mencionaba que soy un país vertiginoso, decía. Las conjeturas blasfemas que el crepúsculo murmuraban los revelados. Acá mencionan su virtud moral era nula. Las facultades del hombre era su única esperanza. Luego ya nos menciona sobre algunos moralistas razonaron que los poseedores de monedas no siempre determinan la felicidad y que otros de la dicha son más que directas. También nos da a describir luego el examen de la obra de Herbert Quad, que ahí ya más nos hablan diversos sobre es más matemático, y incluso nos menciona sobre el lector, que el libro es singular y más perspectivo porque es como un detective, y que justamente ahí mencionaba el personaje que describe que él no pertenecía a ese arte, sino que él era la historia del arte. Luego ya acá en la biblioteca de Babel nos hacen la descripción de la biblioteca, lo que significa la biblioteca, incluso le da como la historia, prácticamente, porque dice el universo que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido. Los hombres suelen inferir de ese espejo a la biblioteca no es infinito. Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. Acá también nos menciona que todos los hombres son como la biblioteca, dice. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud y ha peregrinado en busca de un libro y ha descrito y ha formado parte de él. ¿Acaso del catálogo de catálogos, ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me prepara a morir unas pocas leguas del hexágono en que nací? También nos mencionan que la biblioteca es una esfera cuyo central tiene en forma de hexágono y en la cual es inaccesible. También nos va a mencionar sobre que la ley fundamental de la biblioteca del pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constante de elementos iguales, forman el espacio, el tiempo, la coma, el punto, los 22 letras del alfabeto, también el hecho, porque da a entender que no hay basta una biblioteca, en una biblioteca no puede existir dos libros idénticos, da a entender. También nos menciona aquí sobre la versión de cada libro, en la que todas las lenguas, su tratado, su manera de escribir es muy distinta. Y sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. También nos menciona sobre que cuando hojean cada libro, su intención no es buscar algo prácticamente. Solamente buscan, hojean en busca de palabras infames, pero su intención es descubrir algo distinto. Es lo que aquí Borges nos trata de mencionar. Nos hace alusión que las bibliotecas se mantendrán intactas de manera silenciosa, con varios volúmenes,
secreta, perfectamente inmóvil. Incluso menciona sobre la inutilidad, porque hoy en día muy pocos suelen visitar bibliotecas, y por lo que justamente se mencionaba posteriormente que al momento de los lectores, bueno, algunos, al momento de hojear los libros, su intención en realidad no es descubrir algo nuevo. Luego de ello habla sobre el jardín de los cedros que se bifurcan. Aquí ya nos menciona de otra manera. Acá es prácticamente el descubrimiento del jardín de los senderos que se bifurcan, porque incluso también habla sobre la muerte. Acá el personaje en primera persona con el que está describiendo, ya. Aquí nos menciona sobre el capitán Medem, que era una persona impecable, pero en realidad al momento de ir leyendo nos dicen que prácticamente era porque estaba obligado a ser impecable, no porque en realidad él lo quisiera hacer. Luego también nos da a entender sobre que todas las cosas suceden porque tienen que suceder en ese mismo momento. También hace relevancia mucho sobre el jardín, sobre ese jardín y el por qué. Porque justamente aquí nos menciona que fue gracias al descubrimiento de Steven Albert, el que él le dice, ¿no? Porque justamente ahí trataba el protagonista de huir de su destino, y era como que estaba siendo perseguido, y era justamente que él se olvidaba tanto, o sea, cuando estaba conversando se olvidaba de que él estaba siendo perseguido. Y justamente ahí menciona acá. Dice: olvidé mi destino perseguido, me sentí por un tiempo indeterminado percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde obraron en mí. Asimismo, el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima e infinita. Justamente él, cuando estaba conversando con Albert, se acordó de Madden, cuando había penetrado de algún modo su desesperación de su propósito. Y justamente mencionaba mucho sobre el Sweet Pen. Cuando él llegaba ahí, llegó al fondo, pero al fondo de la íntima del farol que se acercaba, ahí le dijo, el jardín, dice, el jardín de senderos que se bifurcan, el jardín de mi antepasado, Sweet Pen, su antepasado, su ilustre antepasado adelante. El húmedo sendero se jugaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Acá justamente Steven Albert lo miraba, lo observaba muy, muy sonriente, debido a que justamente él mencionaba mucho sobre los placeres. Dice, renunció a los placeres de la operación de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se prostró. Dice, lo de la sangre de Sweet Pen, repliqué, el libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Aquí está el laberinto. Justamente mencionaba, todos imaginaban que los libros y el laberinto, bueno, nadie pensó que las obras, el libro y el laberinto solamente son solo es solo un objeto. Luego, sus dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Ahí mencionan dos causas. Una, sobre la curiosa leyenda de Sweet Pen, se había propuesto un laberinto que fuera estridamente infinito, y otro, un fragmento de una carta que descubrí. Y justamente ahí, cuando aparece menciona, devolví el silencio en la hoja. Albert prosiguió: antes de exhumar esta carta yo me había proseguido de qué manera un libro puede ser infinito. Ahí mencionó varios sucesos sobre el manuscrito, y ahí justamente después de ello, justamente ahí mencionaba que el jardín de los senderos era como una adivinanza. Era una adivinanza, debido a su parábola, y cuyo tema es el tiempo. También mencionaba luego al final, cuando matan a Albert, él mata a Albert, y justamente aparece Menard aparece, Madden, perdón. Justamente dice, disparé con sumo cuidado, dice,
porque Albert justamente mencionaban de nuevo la carta y Albert se levantó alto y abrió el cajón. Justamente se topó con su espalda y este dice, yo había preparado un revólver, disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja. Inmediatamente yo juré que su muerte fue instantánea, una fulminación. Justamente ahí, cuando él Momata lo dispara, Madden, lo arresta y justamente ahí mencionaban sobre que Albert había sido asesinado por un desconocido y prácticamente eh, dijeron, bueno, lo que se menciona al final de esta historia es que él había sido condenado a la horca y luego se menciona Albert dice, la ciudad que se llama Albert y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre, no sabe nadie puede ser. Mi innumerable contradicción y cansancio. Y es así como termina esta historia. Pero prácticamente como para dar a entender un poco más este libro, se tiene que leer artículos para poder entender algunos acontecimientos que suceden en esta obra, ya sea como el jardín de los senderos, la biblioteca, las ruinas circulares, porque ahí sí te logra confundir un poco. Y inclusamente en lo de Uber, yo estuve buscando y la verdad que no existía. Y justamente luego en una entrevista de Borges menciona mucho ahí sobre que era su estilo, su manera de cómo describir y mencionar cada acontecimiento, que bueno, él era prácticamente todo era fantasioso y era mencionaba sobre el tiempo, sobre lo infinito y sobre esta historia. Bueno, no me queda más que invitarlos a leer ficciones de Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Borges amaba escribir y lo hacía utilizando todo su ingenio y su pasión, su capacidad de imaginación, su filosofía y su manera de ver la vida se ven reflejadas en sus creativos relatos.